Perfecto, pues sin más dilación, damos inicio a la conferencia histórica de hoy, día 28 de noviembre de 2021, y en el día de hoy trataremos la civilización micénica, tanto las estructuras sociales, políticas, estructuras, religión y a su vez también la vertiente bélica. Perfecto. Pues antes de hablar de la civilización micénica como tal, considero pertinente hablar de los orígenes de la misma. Estos pueblos son de origen indoeuropeo, es decir, se originan en el centro de Europa y se han extendido. Tenéis, si veis la imagen de la esquina inferior derecha, veréis las extensiones de los mismos por toda la península europea, por todo el continente europeo. Comparten, a su vez, ciertas similitudes en cuanto al lenguaje se refiere con los etruscos y con las tribus latinas. Este pueblo guarda algunas características y similitudes con los pueblos indoeuropeos, tales como el uso de la caballería y del carro de guerra. Nos encontramos con unos pueblos que se empiezan a conformar en el siglo XVIII a.C., pero que sin embargo no se consolidarán hasta el siglo XVI. Estos pueblos no son conocedores del mar. Tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces ya estaba bien asentada y expandida la cultura minoica. Ya se había hecho con las islas del mar Egeo y a su vez dominaba Creta, teniendo en cuenta que su sede palacial más importante no es otra nada más que el Palacio de Noxos. Nos encontramos entonces con unas tribus muy belicosas, muy guerreras, pero que sin embargo todavía son desconocedoras de cómo hacerse a la mar. Esto cambiará paulatinamente, y no solo se harán poco a poco más, se familiarizarán con el mar, sino que pronto lo dominarán y tendrán una de las flotas más poderosas en el momento. Entre algunos de los asentamientos podemos destacar en la región del Peloponesos, Agios Basilios, también Esparta, aunque esto será algo posterior, ya con la llegada de los dorios, mientras que el Argólide destaca una de las ciudades que dará nombre a esta civilización, que es Micenas, así también como Argos. Tenemos también por la región de Beocia, tenemos Tebas, Orcomeno, en la región de Etolia, en el norte, tenemos Yolca, también tenemos a Atenas, aunque de la vertiente micénica de Atenas solo se conservan unos pequeños vestigios en forma de palacio, pero no se sabe demasiado de esta zona. En la región de la Élide destaca la isla de Ítaca, donde destacará la figura en la Ilíada de Ulises, aunque no se sabe si la sede estaría tanto en Ítaca o en Cefalonia. Tenemos más, en la región de Mesenia tenemos a Pilos. Estas son solo algunas de las más relevantes, aunque obviamente había muchos más asentamientos. Ahora bien, ¿a quién le debemos el nombre de esta civilización? Pues no es a otro más que a Heinrich Schliemann. Este señor descubrió Micenas en el 1874. La razón que impulsó a este hombre junto con su pareja en aquel momento, Sofía en Gastromenos, a excavar estos asentamientos, que no fue únicamente este, sino también el de Pilos y posteriormente, en todo caso previamente, la ciudad de Troya, pues este hombre quería demostrar que la Ilíada homérica tenía una vertiente histórica. Este hombre realmente no tenía unos conocimientos arqueológicos muy desarrollados. De hecho, su mujer, si la veis, está mostrando lo que en aquel entonces sería el ajuar, que te recibiría el nombre del tesoro de Príamo en Troya. Y bueno, recibió bastantes críticas en torno a cómo organizaba el ajuar, sus restos y cómo los clasificaba. Lo que vosotros veis en el resto de imágenes, partiendo de la de izquierda, no es otra cosa más que la ciudad de Micenas, destacando en la esquina inferior izquierda la Puerta de los Leones, caracterizada por ese gran dintel en el que podemos observar en el centro una columna minoica, resguardada por dos leones. Los leones ya desde el Imperio Babilónico simbolizaban el poder, la fuerza. Las murallas de esta ciudad reciben el nombre de murallas ciclópeas, aunque ya explicaré la razón tras este nombre posteriormente. Nos encontramos ante una ciudad muy amurallada, que aprovecha la topografía en la medida de lo posible, y realmente yo no la llamaría ciudad, pues
hay asentamiento fuera de la misma y la residencia en esta sería simplemente, podríamos decir, dirigida, bueno, encaminada para aquellas figuras de poder, para la élite. Pues nos encontramos la sede palacial y residencias. Bueno, hay un sector residencial, pero también hay un sector artesano, que ya posteriormente hablaremos de la función de los mismos. Pues bueno, como ya he indicado, en 1874 Henry Schliemann halla la ciudad de Micenas, razón por la que se da el nombre a esta civilización. Hablemos un poco de la configuración de la misma. La misma cuenta con dos puertas, una puerta norte y la puerta más característica conocida como la Puerta de los Leones. A su vez, en su interior tiene un círculo de tumbas, es decir, una necrópolis, en la cual nos encontramos con 6 tumbas con un ajuar muy rico que parecen pertenecer a figuras de la élite. A su vez, este espacio parece estar configurado en torno a un gran palacio, en este caso el Palacio Real, que presenta una configuración bastante similar a la que tienen los palacios minoicos, elevados sobre un podio y generalmente estructurados en torno a un patio. Destacaremos luego algunos de los espacios de este gran palacio. También hay un espacio religioso. Realmente no se trata de un templo monumental, es un espacio más discreto, conocido como la Casa de los Ídolos. Podrán ustedes ver una de las estatuillas encontradas en el mismo, si observan ustedes arriba. También encontramos una cisterna de unos 18 metros de profundidad que serviría para abastecer la ciudad en caso de un posible sitio o de escasez. También vuelvo a hacer alusión a estas murallas ciclópeas que reciben su nombre pues se creía antiguamente que debido a la gran envergadura de las mismas y que éstas no se hallaban unidas con argamasa, de que debían haber sido levantadas por cíclopes, nada más alejado de la realidad. Como bien indicado, en torno al palacio hay también un sector artesanal. Este sector artesanal siempre estaba muy vinculado al palacio, pues en él trabajaban estos grandes artesanos que fabricaban los dones para las relaciones comerciales y políticas que tendría esta ciudad con otras. Hablamos de una de las estructuras principales de la ciudad, de las más características y de las más relevantes. Esta no es otra nada más que el megarón. El megarón está compuesto de 3 partes. La primera no es otra nada más que un pórtico de acceso, al cual se accedería al mismo por un propilio, es decir, una zona abierta con columnas. También tiene una antesala y a su vez la sala del trono, o también conocida como la sala de las ofrendas. Lo que vosotros tenéis aquí no es realmente el megarón de Micenas, es el megarón del Palacio Micénico de Pilos, comúnmente conocido como el Palacio de Néstor, haciendo alusión a una de las figuras del epos homérico. Este megarón se compone de una estructura muy característica que será seguida por todos los palacios micénicos, y esto es un gran hogar en el centro. Este hogar es una estructura de combustión, un fuego, en torno al que se sustentan 4 columnas y una apertura cenital en el techo, permitiendo así que el humo no se quedará atrapado dentro de la estancia. Bien, la configuración de este megarón facilitaba la reunión social en torno al mismo. Esto permitía que las reuniones políticas, o simplemente los simposios, se pudieran llevar a cabo de una forma más amena en torno al fuego. También cabe destacar que cerca del mismo, por lo menos en el caso del palacio de Néstor, hay una bañera. Era muy importante la bañera, pues a los huéspedes, a los extranjeros, siempre obviamente de un cierto estamento social, se les invitaba, primero de todo, a bañarse. Esto ya es mencionado en la Ilíada. De hecho, hablaremos de cómo la Ilíada, aun siendo un relato fantástico, una epopeya épica, sí nos da breves atisbos de cómo era esta civilización en realidad y algunas de las características definitorias de la misma. Eso sí, la imagen superior derecha lo que estáis viendo es el megarón de Micenas. ¿Cómo es esto así? Pues debido a las pinturas al fresco de esas mujeres, aunque estas pinturas siempre tendrán una influencia minoica. De hecho, los micénicos, en el año 1400 a.C.,
tras la caída de Noxos, adoptarán muchas estructuras, muchos métodos y herramientas minoicos y los adaptarán a su estilo más belicoso, más beligerante. Es importante que hablemos también de la estructura funeraria, pues nos da a entender algunas características de esta civilización que veremos también en otros lugares tales como la cultura celtíbera aquí en la península. Y esta es la presencia de un ajuar en las tumbas. Estas tumbas presentan una configuración de pozo, es decir, son tumbas subterráneas. También nos damos cuenta de que en Micenas hay dos círculos de tumbas. El círculo de tumbas A, como así es conocido, se encuentra dentro de las murallas. De hecho, es tan importante que el adarve, es decir, el camino de ronda de las murallas, se configura y se adapta para incluir este espacio dentro de esta estructura palacial y amurallada. Entre estas tumbas encontramos la comúnmente conocida como máscara de Agamenón, aunque no hay prueba alguna de que estuviera vinculado a esta figura literaria. Repito, pues no se sabe si Agamenón existió o no. Sin embargo, lo que sí hemos hallado, y nos da a entender la estructura social que presenta el pueblo micénico, es la presencia de un ajuar, un rico ajuar. Ahora bien, pensemos una cosa. ¿Para qué servía este ajuar si estas tumbas se hallaban bajo tierra? ¿Cómo podían estos elementos legitimizar el poder de la élite? Veréis, cuando se enterraba a una figura relevante dentro de estos estamentos, no simplemente se enterraba, sino que se hacía una procesión con la urna funeraria o con la pompa fúnebre, entre comillas. Pues de esta forma, en esta gran procesión, el pueblo podía rendir pleitesía al difunto. Destacan también las adones. Las adones no es otra cosa más que actividades deportivas en conmemoración de el fallecido. De estas tenemos referencias no solo en la Ilíada con la muerte de Patroclo, sino también en la Eneida de Virgilio, cuando muere el padre de Eneas. Se celebran en su nombre unos festivales deportivos. También en primera fila estarán los gerondes, son los ancianos, un consejo de ancianos, el cual se mantendrá durante los siglos oscuros y durante la edad arcaica. Entonces, también tenemos que tener en cuenta una cuestión. Como bien indicado, estos elementos legitimizan el poder de estas figuras de la élite y también tienen otra función, y es que nos permiten a los historiadores comprender primero de dónde viene este ajuar. Nos encontramos con muchos artículos ornamentados y ornamentales de procedencia minoica, y al tratar un pueblo tan guerrero podemos concluir que muchos de ellos han sido saqueados. Interesante, cuanto menos. También sabemos si la figura del enterrado era más guerrera o no. Si este estaba enterrado con una serie de armas o no. También vemos que le dan mucha importancia a los bienes preciosos y a los jarrones. Un elemento clave en los simposios, pues en los simposios se servía el vino, y no cualquiera podía permitírselo, solo los miembros de la más alta clase. A la izquierda ven ustedes una tumba con una configuración muy curiosa y que nos permite comprender que hubo un cierto intercambio cultural entre los micénicos y los pueblos egipcios. Están ustedes ante el tesoro de Atreo, una tumba que mantiene una configuración muy similar a un espeos egipcio. La entrada a la misma es por un largo pasillo rodeado por unas estructuras amuralladas y que recibe el nombre de dromos. Cuando ustedes entran, se encontrarán ante una falsa bóveda. Pues la misma se configura en base a piedras hiladas muy próximas las unas a las otras. La planta es circular, pero más que nada
y no tanto para hablarlo de esta tumba, la cual, por cierto, se encuentra extramuros, es decir, no se encuentra dentro de esta estructura amurallada, nos permite entender que los pueblos micénicos ya tenían unas estructuras comerciales que les permitían entrar en contacto con otros pueblos más allá del mar Egeo. Y de dicho contacto se produce un proceso de asimilación cultural de determinados aspectos, y en este caso de los espacios funerarios. No lo he mencionado antes, pero Micenas no tiene únicamente un círculo de tumbas, sino que tiene un círculo de tumbas B, el cual es más antiguo y que se encuentra fuera de las murallas. También la máscara de Agamenón nos permite entender que estos ya bien manejaban la metalurgia, sobre todo la de aquellos metales preciosos que les permitieran realizar elementos ornamentales. Ahora bien, también he comentado que hubo un proceso de asimilación por parte de los micénicos de ciertos aspectos culturales, sociales y herramientas de los pueblos minoicos. Y esto, amigos, no es más que las tablillas. Nos encontramos ante las tablillas que presentan un lenguaje silábico y que reciben el nombre de lineal B. Estas tienen una finalidad muy simple: la contabilidad, la administración y el inventario. La lengua micénica presenta unos 89 signos. Todo esto gracias a la ayuda de Alice Cooper, que es esta mujer, que durante 1931 investiga e intenta descifrar el lineal B, el cual parece ser que no es más que una forma de griego arcaico, pero que a su vez utiliza logogramas y simplifica mucho este lenguaje. No se desvelará los misterios tras esta lengua y tras este tipo de escritura hasta el 1952, gracias a Michael Ventris, el cual no es arqueólogo, de hecho es un arquitecto, y que con ayuda de John Chadwick, este señor de pelo blanco y con gafas, el cual es un filólogo de griego arcaico, descifrarán finalmente el lineal B. Michael Ventris, sin embargo, morirá poco tiempo después de un accidente, y John Chadwick será la figura, al ser superviviente, pues Alice Cooper también había fallecido previamente, que se llevará a día de hoy todo el mérito. Pero, sin embargo, la verdadera figura protagonista, a mi parecer, no es otra más que Michael Ventris. Sin embargo, nos encontramos con el lineal A, de origen minoico, el cual no se ha descifrado a día de hoy, aunque el profesor Owens, creo que era Arthur Owens, considera que es otra forma de griego arcaico, aunque su teoría todavía no ha sido del todo demostrada y no podemos basarnos fielmente en sus resultados. Así que de momento la única lengua de la que tenemos constancia y conocimiento a la hora de transcribirla es el lineal A. En cuanto al carácter guerrero del pueblo micénico, ¿cómo lo conocemos? Es muy sencillo. En las representaciones artísticas vemos un carácter violento por parte de este pueblo. Ven ustedes en el centro un sello y en los laterales, bueno, una pieza de cerámica donde se muestran unos guerreros micénicos en los cuales se aprecia de manera significativa la panoplia de estos, es decir, el equipamiento. Hablaremos posteriormente de la panoplia. Ya les mencioné anteriormente de la existencia de un espacio religioso dentro de la ciudad de Micenas, conocido comúnmente como la Casa de los Ídolos. Nos encontramos en el mismo figuras antropomórficas, en su mayoría femeninas, de gran envergadura y que parecen simbolizar algo. No tenemos muy claro el qué, parecen figuras divinas, pero no podemos concluirlo. Sin embargo, sabemos que este espacio tenía una finalidad muy concreta, pues estas figuras se concentran únicamente aquí. Curioso. También encontramos la figura de unas serpientes de terracota, las cuales, al tener la barriga en el suelo, parecen simbolizar
la vinculación entre la tierra y el hombre. Hay más de una serpiente, yo he utilizado simplemente esta como ejemplo. Quería volver a subir a esta imagen y hablar un poco de la estructura social del pueblo micénico. Verán ustedes. Conceptualmente y tradicionalmente tenemos la figura del Basilios, del rey, como la figura de mayor importancia dentro de un estado griego. Pero como bien indicado, nos encontramos ante unos pueblos de origen indoeuropeo y que todavía no podríamos llegar a llamar del todo griegos. Podríamos decir protogriegos. La figura realmente como jefe de la estructura social no es otra nada más que el Wanax, el rey. A su vez, encontramos a los laguaguetas, jefes militares, comandantes podríamos llegar a decir. También hay otras figuras que superan por mucho el cargo del administrativo del Basileos, tales como el Acroter, que es el jefe de un distrito, los Telestai y los Seketai. Los Telestai son los seguidores... No, perdón. Los Telestai son terratenientes, mientras que los Seketai son seguidores del rey que a su vez contaban con esclavos. Tengan ustedes en cuenta una cosa. La estructura social del pueblo micénico se configuraba en dos grandes estamentos: los hombres libres y esclavos. Los hombres libres podemos encontrar primero al entorno palacial, a estos grandes artesanos, a estas figuras de la administración, al Wanax, y por otro lado al demos, es decir, al pueblo, los cuales realizaban trabajos comunales y pagaban unos impuestos a la sede palacial. Y por otro lado, los esclavos, los cuales parecen estar vinculados al palacio, pues los únicos restos de este acto de esclavitud se encuentran en estas estructuras palaciales. No lo hemos encontrado, de momento, en ninguna otra estructura que no estuviera vinculada a este mundo de la élite del palacio, pero podría haberse utilizado a los esclavos en otros ámbitos. Nos encontramos, pues, que el pueblo micénico, ya en el 1500-1400, se estará consolidando, y no será hasta el 1400 que estos ya estén consolidados como tal. Este pueblo se extiende gracias a un poder armamentístico y belicoso muy superior a su competencia, en este caso el pueblo minoico. Más de uno de ustedes se habrá visto la peli de Troya, la película de Troya, donde se nos muestra una panoplia que poco tiene que ver con la realidad del momento. He introducido esta pequeña viñeta, algo cómica, de cómo se vería Aquiles en las películas, con este linotórax, este casco ático, cuando realmente la panoplia que utilizarían estas figuras de élite, y no todos, solo aquellos que se pudieran costear, es una panoplia que encontramos en la región de Dendra. Lo podrán ver ustedes en el centro. Encontramos una armadura muy pesada, caracterizada ante todo por un casco que recibe el nombre de casco de colmillos de jabalí. ¿Por qué sabemos que era de colmillos de jabalí? Aparte, obviamente, de los restos arqueológicos hallados. Pues porque Homero, y pongo entre comillas la figura de Homero, pues hablaremos de la existencia o no de este, describe a los griegos como portadores, y sí, no los llama griegos realmente, también hablaremos de ello, como portadores de un casco de dientes de jabalí. Las primeras concepciones eran cuernos. Podríamos decir esos cascos en forma de cuernos, como podrían ser las concepciones tradicionales de los vikingos. Pero realmente nos encontramos con unas tiras superpuestas de cuero, a las cuales se sobrepondrá sobre las mismas lascas de los colmillos de jabalí. Estas lascas realmente no ofrecen una mayor protección, pero son más que nada un elemento ornamental. Nos encontramos también que estos griegos portan unas lanzas de unos 3 metros, no confundir con las sarisas posteriores que ya alcanzarán hasta los 6 metros de longitud, y elementos muy característicos, tales como un escudo en forma de 8 o un escudo comúnmente conocido como escudo de torre.
los cuales son escudos de mimbre, en el caso del escudo de torre, cubiertos por una lámina de bronce, que presentaban una gran envergadura, podían llegar perfectamente a medir 1,80 m de alto, y ofrecían una gran protección, aunque todavía desconocemos el porqué de la forma de los mismos. Conocemos de la existencia y el uso de estos escudos, más que nada por las representaciones artísticas en las que se muestra a los guerreros portándolos. Si ven ustedes, en la imagen de la esquina superior derecha, verán una daga, la cual está ornamentada en oro. Nosotros aquí, por lo menos en mi región de Toledo, lo llamaríamos damasquinado, es muy similar la técnica, donde nos muestra a unos guerreros micénicos enfrentándose a unos leones. Se ve como portan claramente escudos en forma de 8 y escudos de torre. También encontramos grandes hachas de doble filo, las cuales ya eran utilizadas por el pueblo minoico, pero su fin guerrillero será utilizado por los micénicos. Por cierto, todas estas armaduras son de bronce, armaduras muy pesadas y que no facilitaban en demasía la movilidad. Por eso hay un cierto debate en torno a si la panoplia que se encuentra en Dendra era realmente práctica o era más que nada un elemento de ornamentación y de decoro con el que se enterraba al difunto. Es importante hablar de los carros de guerra, muy utilizados durante el siglo XIV y XV a.C., y que sin embargo caerán en desuso en el siglo XIII. Se dice que normalmente solo cuentan con dos, podríamos decir, tripulantes, entre muchas comillas, no sé, esa no sería la concepción correcta. Una auriga, es decir, un jinete, y un soldado que le acompañaba con una gran lanza. Pero todo parece ser que en el siglo XIII se representaba a estos carros con la presencia de únicamente la auriga y la ausencia de un guerrero. Olvídense ustedes de carros afalcatados. Esa concepción todavía no se llega a instaurar. También, en cuanto a las espadas presentan una configuración rectilínea de doble filo, y estas espadas que ustedes pueden ver en la lámina de la derecha realmente reciben el nombre de espadas de tipo A. Y bueno, se están caracterizadas por unas espigas que facilitan el daño al enemigo cuando estas eran clavadas. Quiero hablar entonces de la Ilíada de Homero. Esta obra literaria fue realmente la impulsora de las investigaciones de Henrik Schliemann y del descubrimiento de la ciudad de Micenas. Sin embargo, debemos tratarla de forma crítica. La figura de Homero, de haber existido, correspondería cronológicamente al siglo VIII a.C., es decir, nos encontramos en un periodo final de los siglos oscuros. Entonces es imposible que Homero te refiera a las figuras del momento desde una perspectiva fidedigna. Entonces hablamos ya de figuras literarias. También encontramos una serie de incoherencias en la obra de la Ilíada y también de la Odisea que nos llevan a la conclusión de que esta obra, primero, no fue de origen literario. Bueno, sí era de origen literario, pero no hubo una tradición escrita hasta el siglo VI a.C., pues esta se transmitía de forma oral. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que realmente la Ilíada fue compuesta por múltiples autores? Simple. Primero, las contradicciones, las reiteraciones, la diversidad de estilos y, lo más importante, diferentes dialectos a lo largo de la Ilíada. Es difícil creer que Homero, si de haber existido la figura de un solo hombre, compusiera esta obra utilizando tantos estilos y tantos dialectos. No tiene sentido. Sin embargo, Milman Parry, en el 1933, llega a una conclusión. Este hombre, por cierto, estudiaba la tradición oral de los poemas, de las epopeyas, y llega a la conclusión de que la Ilíada
es más que posible que fuera transmitida de forma oral por los aedos, poetas que cantaban las epopeyas acompañados de instrumentos de cuerda tales como la cista. Esto respondería a cuestiones tales como la diversidad de dialectos o la diferencia de estilos. Parece ser que con el paso de los años se iban incorporando ciertas licencias que tomaban los aedos y los cuales, pues, para transmitir oralmente un texto que podría alcanzar, creo que, cerca de las 10.000 palabras, 11.000 palabras, llevan a cabo una serie de tácticas, de estrategias. Utilizan fórmulas reiterativas y el utilizo de frases muy concretas que les permitían entender cuándo debían iniciar un capítulo u otro. Por ejemplo, o los griegos de dorada armadura, pues estos siempre utilizarían los griegos de dorada armadura y darían inicio a otro capítulo dentro de la Ilíada. He utilizado en muchas ocasiones la palabra griego. Esto no sería correcto. Esto es una concepción moderna que no responde a el nombre que recibían estos micénicos. Homero, bueno, por lo menos los múltiples compositores y autores que dieron lugar a la figura de Homero, se referían a los mismos como aqueos, argivos o danaos. Parece ser que la concepción más aceptada es la de aqueos, pues encontramos en textos hititas un término que recibe el nombre de Ayiyahua, el cual se traduciría como aqueo y haría alusión a estos pueblos de la Grecia continental. Entonces nos encontramos que la Ilíada, si bien no pudo haberse escrito en el momento, parece ser que sí refleja algunas realidades del momento. Verán ustedes. La guerra de Troya se sucede, supuestamente, desde el 1194 al 1184 a.C. Esto responde a uno de los niveles de destrucción de la ciudad de Troya, en el 1200. Sin embargo, esta no caerá hasta el 1100 a.C. Pero refleja una realidad, y es que estos grandes soberanos, estos grandes guerreros, al llegar a casa se encuentran con un estado de crisis, un estado de desafío de la jerarquía. Verán, en la Ilíada se describe cómo Agamenón, al volver, se encuentra a Clitemnestra enamorada y aparejada con su primo, que es Egisto. Esta era la esposa de Agamenón. De hecho, mientras Agamenón duerme, Egisto convence a Clitemnestra para que lo asesine. También, por parte de la Odisea, nos encontramos a Ulises, que al volver de un largo viaje, se encuentra a Penélope intentando ser seducida por múltiples hombres. Nos encontramos entonces ante un estado de crisis que respondería ante el fenómeno de declive del poder del pueblo micénico, el cual en el 1200, en el 1100 a.C., sucumbiría. Se han atribuido varias razones al por qué cayó esta gran civilización. Bueno, ahora las vamos a tratar. Se habla de tres características muy concretas. La primera de todos es la invasión de los pueblos dorios, de unos pueblos indoeuropeos, dorios, eolios, jonios. Dicen que unas grandes migraciones derivaron en la destrucción de estas estructuras, de estos asentamientos micénicos. De hecho, Tucídides, el cual es muy posterior, legitimiza hasta cierto punto la llegada de los dorios a la región del Peloponeso, denominándoles como los Heráclidas, es decir, los descendientes de Heracles, y los cuales, al haber tenido Heracles un problema con el rey de Argos, de acuerdo a la leyenda, se hallaban en todo su derecho de llegar
a la región del Peloponeso y asentarse y establecerse. De hecho, serán los propios dorios los que funden posteriormente la ciudad de Esparta. También hay otra concepción, otra posible causa de la caída de la civilización micénica, y estos son los pueblos del mar. Unos pueblos de los que no tenemos tanta información como querríamos, aunque ya parece ser que tuvieron algún que otro conflicto con los egipcios, pues se muestran en algunos relieves como Ramsés II se enfrenta a estos. Lo más posible es que fuera una conjunción de estas tres causas: unas grandes migraciones, la llegada de unos pueblos contrincantes, tales como los pueblos del mar, problemas internos, es decir, tensiones sociales entre los grupos jerarquizados y las figuras de los wanaks, lo cual luego derivaría en que los pequeños jefecillos de cada distrito, es decir, los baxilios, ganaran cada vez más y poder. De hecho, este establecimiento y esta consolidación del poder se verá en los siglos oscuros, es decir, del 1200 al 776 a.C., podrían responder al porqué tras la caída de esta civilización. Dicho esto, doy por finalizada la sesión de día hoy, 28 de noviembre de 2021. Ha sido algo escueta, pero hemos tratado generalmente algunos de los aspectos fundamentales tras esta civilización.